Muy buenos a todos y todas en casa. Bienvenidos una vez más a nuestro programa en donde discutimos temas importantes del país. El día de hoy vamos a discutir acerca de la educación secundaria en Costa Rica. Este es el capítulo 4 del informe del Estado de la Nación. Pero antes de comenzar a discutir acerca de este tema, me gustaría presentar a los acompañantes que tenemos el día de hoy. Sería Andrea Cordero. Muy buenas, espero que todos se encuentren muy bien en sus casas. Muchas gracias. También tenemos a Merlin Marín. Muy buenas a todos, igual como lo mencionó la compañera Andrea, espero que todos se encuentren muy bien. Y finalmente también a Jair Ramírez. Muy buenas, espero que todos estén muy bien. Muchas gracias y como ya ustedes saben, mi nombre es Nancy Mora. Entonces, bueno, comencemos con el tema de hoy que está bastante interesante y es muy importante. La educación secundaria en Costa Rica. El Estado de la Nación mencionó varios principales hallazgos en este capítulo. Primeramente, me gustaría comenzar con las oportunidades en la educación. Andrea Cordero nos va a hablar un poquito acerca de este tema. Coméntanos, ¿qué ha pasado con las oportunidades en la educación? ¿Han mejorado? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, para las oportunidades de la educación se muestra que muchas personas que pertenecen a diferentes rangos de edad, en general un rango de edad mayor de 15 a 16 años, que sería la educación diversificada, se ha unido a los colegios y esto hace que sea mayor la cantidad de estudiantes en las instituciones. Uh-huh. Andrea, nos comentaba usted que nos iba a compartir una diapositiva, no sé si la puedes compartir de una vez. Sí, claro. Bueno, aquí está la presentación. Vamos a hablar de progresos en cobertura coexisten con problemas de calidad y eficiencia del sistema. En el 2011 hubo una modificación, como ven ahí, del artículo 38 de la Constitución Política, en el que se menciona la obligatoriedad de la enseñanza y que esta fue ampliada hasta la educación diversificada. Sabemos ahora que un 8% del Producto Interno Bruto se estableció para la educación y que existe también una base legal que fija una política pública. ¿Qué busca esta base legal? Esta base legal busca fijar la política pública para extender la cobertura en el país de este ciclo educativo y también la asignación de los recursos para que esto se pueda lograr. Vamos a citar que la tasa neta de escolaridad en secundaria se movió lentamente a lo largo de la presente década. Los rangos de edad de la educación secundaria van de 12 a 14 años, teniendo un 75% de estudiantes de tercer ciclo, y de los 15 a los 16 años un 48% en educación diversificada. Existen, como ya sabemos, problemas de eficiencia a nivel interno en primaria y también en secundaria. La tasa bruta que existe para el periodo del 2011 al 2018 se mejoró. Como dice la cita, pasó del 81% al 123% en la educación diversificada y del 123% al 132% para el tercer ciclo. La población con sobreedad, como lo comenté anteriormente, aumentó para secundaria y esto se debe a 3 factores que están unidos. Primero sería la creación de servicios para formación, como por ejemplo el CINDEA, los colegios técnicos que ahora están dando modalidades nocturnas y también una inversión en el sistema educativo. Un logro importante es que los recursos utilizados para apoyar a las poblaciones con desventajas económicas se crearon. ¿Por qué resulta esto un logro? Esto se da porque el contexto fiscal nacional ha sido restrictivo y al ser restrictivo desde hace varios años, esto no se puede devolver para que deje de ser algo restrictivo. En 2017, como pueden ver ahí, la inversión social en educación ascendió a 2.6 billones de colones costarricenses, que representarían un 7,9% del Producto Interno Bruto, lo que representa un aumento real del 4,6% con respecto al 2016. Esto lo mencionaron Mata y Trejos en el 2018 y fue citado en el Estado de la Educación en 2019. La inversión educativa creció, por lo que dio una universalización de la producción en secundaria.
Como ya vemos, al haber más estudiantes, las becas crecen, o sea, hay más becas de las que habían antes y también los servicios deben hacer una mejora. Muchas gracias. Entonces, sobre este tema, me parece que podemos rescatar algunos puntos importantes. Con lo que usted mencionó, la matrícula aumentó un poco en la última década. Eso me parece excelente porque entre más población educada tengamos, mejor va a ser el futuro del país. En este momento quizás estemos invirtiendo para que en el futuro el país avance. Muchas gracias por su aporte. Perfecto, entonces eso es lo que podemos rescatar de este primer punto. Ahora bien, estaba también mencionando que hay muchos en la secundaria que la edad que ellos tienen no corresponde exactamente con la edad que deberían tener para ese grado. Es decir, que hay algunos que están con una edad más alta, pero en séptimo, en octavo, o hay muchos otros que se quedan rezagados y acuden a estos sitios como Syndea. Estábamos viendo también que en el Estado de la Nación menciona que el uso de drogas y homicidios están relacionados con esta exclusión educativa. Jair, ¿usted nos podría mencionar un poco acerca de este tema? Efectivamente, Nancy. Ya mismo le comparto la presentación con los datos de esta temática. Ok, básicamente en esta parte del Estado de la Nación nos dice que la cercanía de los centros educativos con eventos delictivos está incrementando y esto directamente incrementa la vulnerabilidad de los estudiantes a caer en tanto actos delictivos como consumo de drogas. Ok, primero que todo en las estadísticas, básicamente en esta investigación se dijo que un 15% de todos los casos, de todas las incautaciones de droga en el país, están involucrados menores de edad. Y eso es un número bastante alto. Seguidamente se puede ver como la pobreza, el desempleo y las incautaciones de drogas tienen una relación directa con la cantidad de docentes y estudiantes que están asociados de manera positiva a las tasas de exclusión del sistema educativo. Es decir, que los estudiantes que están en este tipo de prácticas normalmente son excluidos de las escuelas y colegios. Al mismo tiempo se dice que entre más alta sea la tasa de tráfico de drogas y eventos similares cerca del colegio, mayor se extiende el área de homicidios y de consumo de drogas. El hallazgo de la investigación fue que casi la mitad de direcciones regionales, las incautaciones de drogas tienen una asociación estadística fuerte con los niveles de exclusión educativa en los colegios de secundaria, aun cuando se controla por medio de efecto de factores socioeconómicos y cobertura de programas de equidad del medio. Este es un mapa donde se puede ver que las primeras zonas afectadas son primeramente Limón, luego San José y una parte de Guanacaste. Seguidamente, las afectaciones directas al sistema educativo ha tenido un impacto con relación a los niños y adolescentes en el rendimiento escolar. Ciertas prevenciones que se pueden tener ante la delincuencia entre adolescentes y también el consumo de drogas es modificar las estrategias actuales orientadas a combatir la exclusión y a promover la pertenencia en particular de estos. A garantizar la seguridad del estudiante y reducir la presencia de actividades delictivas y grupos criminales en los colegios o en sus proximidades. Es preciso establecer una mayor articulación de parte del MEF y otras instancias gubernamentales locales como el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y el Instituto Costarricense sobre Drogas. Y hasta aquí llegaría la presentación. Es algo que se les debe inculcar, básicamente. Pienso yo, desde que están chiquititos. Entonces, sí, eso es un punto que, bueno, es algo que debemos de cambiar como sociedad, no tanto bueno, obviamente empieza todo por la educación en las escuelas, pero también se deben educar los padres de familia para que esto se vaya transmitiendo en cada una de los hogares. Algo que yo veo que está muy asociado. Usted estaba compartiendo ya el mapa y básicamente las zonas más alejadas son las que están teniendo estos problemas con las drogas y los homicidios, ¿verdad? Y esto lo podemos ligar con el siguiente punto, en donde dice que se requiere redefinir estrategias para llevar docentes a zonas vulnerables o a zonas un poco más alejadas. Entonces, aquí Merlin nos va a ayudar un poco con este tema, explicarnos este tema. Cuéntenos, Merlin.
Claro que sí, Nancy, y compañeros. Primeramente, ¿verdad? Antes de hablar sobre la necesidad de buscar nuevos incentivos, hay que hablar sobre la desestimación que se está dando en el Ministerio de Educación Pública. De acuerdo con el Estado de la Nación, en el 2018 se reportaron 5.656 desestimaciones de contrato, de las cuales un 25,4% fueron de puestos de profesor de enseñanza técnico profesional y el 38% de puestos de profesor de enseñanza media. Cabe destacar en este punto que los docentes que están nombrados de manera interina acuden a este medio para renunciar a su nombramiento, sea porque tienen problemas de adaptación, de acceso a la zona vulnerable o presentan problemas personales u otro tipo de situaciones que les impiden continuar laborando con el Ministerio de Educación Pública. Además, de acuerdo con el Estado de la Nación, los elementos que tomen en cuenta los docentes para aceptar un nombramiento son que el centro educativo se ubique en la misma provincia de nacimiento de ellos, que el puesto sea una asignatura de STM, que el distrito sea cabecera del cantón y que el distrito tenga más de 50,000 habitantes. Además, también toman en cuenta el ratio de estudiantes y docentes. Ahora bien, hay ciertos elementos que favorecen que un docente quiera laborar en estas zonas vulnerables. Por ejemplo, el nivel de pobreza en el distrito, el porcentaje de estudiantes reprobados en el colegio, que también va ligado con la parte de lo que Jair nos mencionaba anteriormente, porque también ese es otro punto por el cual los docentes no se están trasladando a estas zonas. Y otro punto es la categoría profesional que se le ofrece al docente. También, compañeros, me gustaría agregar que mediante un estudio que se realizó, ellos detectaron que un incentivo muy bueno era el aumento del salario base de los docentes. Sin embargo, esta es una opción que no se puede valorar porque debido a la restricción fiscal es un incentivo que no es viable para el gobierno. Sí, claro, es que ya cuando se trata de grandes cantidades de dinero va a ser más complicado, pero sí es muy necesario que estos cambios se den pronto, porque si no, esto es una cadena. Van a seguir estas zonas vulnerables teniendo dificultades para recibir educación y afecta no solo, digamos, cuando comienzan la educación primaria, sino que hacen que ya no lleguen a la educación secundaria, porque tienen otras prioridades, básicamente. La prioridad no es el estudiar. El último punto que tenemos que mencionar, porque ya estamos un poco cortos de tiempo, es la verticalidad del MEP. Hay muchas veces que hay asuntos importantes que se deben atacar o se deben solucionar, pero por su verticalidad no puede ser así. Tal vez usted nos puede explicar un poquito más, Marilyn. Claro que sí, compañera. Sobre la verticalidad del MEP y los estilos de gestión en las regionales limitan el éxito de la reforma curricular. Pero es importante denotar que en la concreción de la política curricular, las direcciones regionales educativas competen tareas relacionadas con el apoyo pedagógico, la contextualización curricular y la supervisión educativa y el seguimiento. Una vez que ya sepamos qué es lo que las direcciones regionales deben realizar, vamos a ver cuáles son los actores. Para la gestión curricular están los actores que cumplen estas tareas, que son el director regional, los asesores pedagógicos regionales y los supervisores de los centros educativos. ¿Qué pasa con la verticalidad? Que debido a que hay una relación vertical, la información trasciende de un nivel al otro. ¿Y qué pasa en este caso? Que si hay problemas con la transmisión de información desde los niveles más altos, el resto de la estructura va a tener problemas, ¿verdad? Entonces, al final no se va a llegar y va a haber una deficiencia. De acuerdo con el Estado de la Nación, algunas de las barreras que entorpecen el cumplimiento efectivo de las labores referentes al tema curricular son: para el director regional, la cantidad de iniciativas y demandas del nivel central impide la contextualización de acciones que se le solicitan, la falta de capacidad para filtrar los proyectos que le llegan a la región desde el nivel central y estilos de gestión que no promueven la iniciativa ni la innovación.
Con respecto a los asesores regionales, sus debilidades son la cantidad de docentes, diversidad de ciclos y modalidades educativas a cargo de un solo asesor regional, luego que el perfil no favorece a un liderazgo pedagógico, dificultades operativas para realizar visitas técnicas o asesoramientos, falta de claridad respecto a los seguimientos que estos deben hacer y falta de incentivos para asumir el puesto, ¿verdad? Entonces también estamos hablando de que el perfil del asesor también afecta. Y seguidamente los supervisores y sus debilidades serían como la falta de inducción sobre los ciclos y modalidades por atender y sobre la función supervisora, tamaño de los circuitos educativos en cuanto a la cantidad de centros y matrícula, debilidades en el perfil de los supervisores, soportes para apoyar la gestión académica de los directores, falta de incentivos para ejercer esta labor, tareas de verificación provenientes del nivel central o regional que cargan sus agendas de trabajo y limitaciones administrativas y de logística, poco peso de acciones tendientes a construir comunidades educativas. Y además, otro problema detectado es que no hay ningún actor relacionado con la gestión curricular que apoya a los directores para ejercer un liderazgo pedagógico efectivo y el centro educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien hay una estructura jerárquica, los directores son los que se encuentran más en relación con los centros educativos y por ende con los docentes y con los estudiantes. ¿Qué pasa en este caso? Al no haber una gestión curricular que apoya al 100% a los directores, sabemos que los directores tienen su obligación y deben asesorar a los docentes que tienen a cargo curricularmente. Sin embargo, estos están teniendo solamente el tiempo requerido para realizar actividades administrativas y no les está dando el chance de asesorar correctamente a los docentes en el ámbito curricular, ¿verdad? Muchas gracias a todos por sus aportes. Entonces podemos recalcar que básicamente, bueno, con la expansión de la oferta educativa y el aumento del monto para la educación, eso mejoró la tasa de, bueno, la matrícula en la última década. También podemos rescatar de la presentación que el uso de drogas y homicidios relacionados con exclusión educativa se puede mejorar a la hora, bueno, no solo con los programas que ya existen, sino también con la mejora de que los profesores puedan irse a estas zonas alejadas o estas zonas vulnerables para que así haya una mejor educación. Hay que sí tomar en cuenta y los incentivos que Merlin estaba mencionando, para que así este traslado de profesores sea más efectivo y haya una mejora en estos. Y finalmente, la gestión del MEP definitivamente debe mejorar. Eso es lo más importante, pensamos nosotros, de este capítulo. Entonces esto sería básicamente todo por hoy. Ya se nos pasó un poquito más bien el tiempo, pero era mucha información importante de la que teníamos que hablar. Además de que la educación, y más que todo en la secundaria, es muy necesaria. Entonces por eso fue que nos pasamos un poquito con el tiempo. Pero muchísimas gracias a todos, Andrea, Merlin y Yair. Muchas gracias a usted, Nancy. Muchas gracias. Espero que todos estén bien en casa y nos veremos la próxima vez con el próximo tema para discutir. Muchas gracias. Hasta luego.